Allá vamos. Vale, pues bueno, me presento para los que no me conocéis. Soy María Luquero y soy de Cádiz, que me parece importante decirlo. Soy de Andalucía, pero tuve que migrar aquí a Madrid para buscarme un poco la vida en esta industria, ya que en Andalucía, pues bueno, no hay mucha industria sobre esto. Entonces, pues nada, empecé mis primeros pasos aquí y ahora, como ha dicho Belli, pues estoy intentando, junto a otro par de compañeros, crear un poco de industria en Andalucía y por eso montaremos nuestra propia productora. En lo laboral, os voy a contar un poco cómo empecé en todo esto de la producción antes de empezar a hablar sobre el kickoff. Eh, Todos estos proyectos que veis aquí son los proyectos que he trabajado. Comencé por estos que están a la izquierda. Era una empresa de videojuegos para móviles. Ahí trabajaba como artista 3D y me di cuenta que era incapaz de dedicarme al arte porque nunca, o sea, yo no estudié ninguna carrera de arte, simplemente hice un máster de animación 3D porque quería dedicarme a hacer dibujos animados, pero tampoco conocía el mundo de los dibujos animados, entonces creía que animación 3D era lo que tenía que hacer. Entonces empecé aquí en esta empresa, lo pasé muy mal, o sea, me encantaba el trabajo, pero lo pasaba muy mal porque veía que todo lo que hacía era horrible. Así que conocí a Belly un día y me contó sobre producción en un evento. Ella seguramente ni se acordará, pero yo me acerqué a ella. Entonces se me quedó ahí como en la cabeza y al final me parecía un departamento bonito para aprender sobre el resto de departamentos y no tener que involucrarme en el arte. Y eso hice. Salí de la empresa de videojuegos, ya, bueno, llamé a Belli para hacer un curso, hice un curso muy pequeño, de muy poquito tiempo, y de cómo gestionar el día a día en animación, porque ya había trabajado en la empresa de videojuegos, tampoco quería como parar mi carrera laboral. Y después de eso, pues empecé a trabajar en Pocoyo. Ahí estuve trabajando como coordinadora de producción varios años y bueno, aprendí muchísimo. Y después de ahí pues quise dar un salto y entré en VFX a trabajar también en producción en el ranchito, que era como todo lo contrario a Pocoyo, la verdad. Mucho más difícil, bueno, no más difícil, diferente, pero los proyectos son un poco más complejos y bueno, fue un gran paso y ahora mismo he vuelto a trabajar ahí, estoy trabajando ahí. Luego también trabajé en estas dos películas que veis aquí, muy poquito tiempo. En Barracuda fue la fase de desarrollo y en Tadeo fue un servicio de, bueno, producción ejecutiva, digamos, pero bueno, muy poquito tiempo. Y nada, entonces aquí digamos que he tenido mi experiencia como artista, he tenido experiencia como coordinadora de producción y decidí ya, por último, crear mi propio proyecto y ya quitarme el miedo a mostrar lo que hago y comencé a crear Titan Tofu, que es mi primer proyecto de serie. Aquí, pues bueno, podría estar hablando mucho tiempo, llevo 4 años con este proyecto, presentándolo por todo el mundo y la verdad es que con muy buenos resultados. Y nada, aquí he tenido por fin mi primera experiencia como directora. Y bueno, creo que haber trabajado en producción y haber trabajado como artista me ha servido mucho como para dirigir, porque bueno, es necesario saber de todos los departamentos un poquito. Y bueno, siempre me he sentido un poco infiltrada en producción, ya que al final lo que quiero es aprender sobre el resto de departamentos. Pero bueno, al final me acabé enamorando de la producción también, así que ahí sigo. Y nada, hasta aquí mi experiencia. Y ahora vamos a hablar del kickoff. Cuando me dijo Belli de hacer esta charla, la verdad es que yo dije,
Bueno, aparte de que me daba muchísima vergüenza porque Belli es quien me ha enseñado a mí, entonces cómo iba a hacer yo esto aquí, pero bueno, lo estamos intentando. Em, entonces yo pensé que una charla sobre kickoff iba a ser súper corta porque al final el kickoff te lo explico en un minuto lo que es, pero bueno, empecé a darle vueltas y a pensar y me puse a pensar como en la primera vez que apareció para mí la palabra kickoff cuando estaba en Pocoyo y a mí nadie me explicó lo que era. Y yo veía todo el rato, cada vez que empezaba un episodio, kickoff, kickoff. Y yo decía, ¿alguien me va a explicar lo que es esto? Y nadie me lo explicaba, pero ya lo fui entendiendo y bueno, ahora os lo voy a contar a vosotros, para que no tengáis esa duda. Pues bueno, un kickoff, para los que no lo sepáis, pues es la primera reunión como que se hace cuando empieza un proyecto, cuando empieza un proceso concreto, no siempre es solo cuando empieza el proyecto en sí. Y en esa reunión, digamos que se tiene que reunir todo el equipo para alinear como los objetivos y el plan de trabajo que se hará en función a lo que se esté haciendo el kickoff, ¿no? Pues el kickoff puede ser sobre un episodio en concreto, puede ser sobre, pues si en VFX, por ejemplo, se hace sobre ciertos planos o sobre departamentos en concreto, qué trabajo se va a hacer sobre esos departamentos, porque al final cuando un proyecto es muy grande, pues hay que ir desgranándolo y bueno. Para mí esta reunión es súper importante siempre porque es donde se responde a las preguntas de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y, y bueno, creo que es súper importante esta reunión y debería de ser como lo que sale de aquí prácticamente intocable y deberían de sentarse en las bases del proyecto o de los objetivos que se tienen aquí, se deberían de sentar las bases de todo y deberían de seguir hasta el final del proyecto. Obviamente eso nunca pasa, o sea, debe de pasar, pero hay veces que no pasa porque realmente siempre hay imprevistos. Pero bueno, la idea es que prácticamente lo que salga en un kickoff, el 80% debería de llegar hasta el final y de hacerse tal cual. Mucha gente subestima en realidad la importancia que tiene el kickoff y sobre todo lo que se subestima, vamos a hablar de lo que hay que hacer antes de empezar un kickoff, pues se subestima como la preparación previa, porque al final escuchamos tantas veces la palabra en el día a día que pues bueno, dicen, empieza un episodio, hacemos kickoff y al final en el ritmo que se está en una producción se subestima la importancia de esa preparación previa y creo que es muy importante porque al final, si queremos que lo que salga de ahí vaya a misa, pues deberíamos de prepararlo, ¿no? Aquí pongo planning y presupuesto, ya que creo que son dos de las cosas más importantes a la hora de organizar un proyecto. Y antes de empezar el kickoff, tanto la persona de producción que vaya a llevar la reunión como el director deberían de estar muy alineados y saber que si se va a hacer un kickoff sobre un episodio, qué tipo de recursos, con qué tipo de recursos van a contar, qué planificación hay para utilizar esos recursos y a la hora de empezar la reunión, no, o sea, no, que no se pisen entre ellos, ¿no? Y poder saber qué se puede pedir, qué no se puede pedir, porque al final en un kickoff la idea es que no, o sea, aunque el que va a llevar la reunión será el director junto a producción, la idea es que también el equipo pueda aportar, ¿no? Entonces, es muy importante la preparación previa porque habrá ciertas cosas que sean intocables y que tengan que, o sea, tanto producción como dirección tengan que remarcarlo y no cambien. Luego, otra cosa que también es muy importante antes del kickoff es cuando se organice o se prepare la reunión, tener una orden del día
que lo vea todo el equipo que vaya a asistir a la reunión, ya que así todo el mundo podrá como anticiparse a lo que pueda pasar en esa reunión. Vale, ahora vamos a hablar qué pasa durante el kickoff, ¿no? Bueno, se hace la reunión, todo el mundo asiste y lo primero que hay que marcar es la persona, como os acabo de decir, que llevará la reunión adelante y las reglas de comunicación. Eso obviamente en la reunión no se van a dar unas reglas de comunicación, pero sí que tiene que haber una persona al mando que lleve la reunión hacia adelante, que haga porque esa reunión sea eficiente, que no se interrumpa. Entonces, habrá que seguir la orden del día que hemos visto para que no se pierda el hilo y para que no nos olvidemos de nada. Y bueno, y creo que no, en realidad no debería de hacer falta decirlo, pero es verdad que este tema siempre se olvida cuando se hacen cursos de cosas, y más en nuestro ámbito, que es producción y que al final nos dedicamos a relacionarnos con personas. Aparte de esas reglas de comunicación de quién lleva la reunión adelante, quién toma decisiones, es muy importante el tono, la forma de hablar, porque en una reunión me parece que, como esta, ¿no? Que va a intervenir mucha gente, es súper importante que no perdamos de vista que estamos trabajando como en una industria artística donde normalmente, mm, aunque sea visible o no, el arte genera un poco de ego y al final hay que intentar no perder como la visión de que estamos todos mirando hacia un mismo objetivo, que es el proyecto, y no tener intereses individuales a la hora de tomar decisiones. Entonces, para que esto funcione y fluya, deberíamos todos como de tener una comunicación asertiva y empática, empatizando sobre todo con lo que es mejor para el proyecto y no lo que nos viene mejor para nosotros de manera individual. Y así, pues seguramente fluirá mejor la reunión y se cerrarán las decisiones mucho antes. Cuando ya empezamos el kickoff, pues la persona de producción junto a dirección definirá los objetivos y los objetivos que se quieran lograr con esta reunión, ¿no? Seguido de esto, el director comenzará a tomar el mando. A ver, yo estoy hablando un poco lo que he visto hasta ahora y creo que es como funciona bien. Supongo que habrá empresas que lo hagan de una manera o de otra, pero bueno, normalmente sí que creo que en este tipo de reuniones el director es quien lleva un poco la voz cantante y va explicando, ya que debería de haberlo preparado con antelación, y va explicando lo que se quiere hacer en cada parte del proyecto o de lo que se esté viendo. Pues eso, el director tomará el mando, irá desgranando cada detalle necesario para ir avanzando en el proyecto. Por ejemplo, hay un plano y en el plano aparecen tres personajes, una piña, efectos de agua, entonces pues habrá que decidir ciertas cosas como la piña, queremos que sea, estamos viendo un guión, por ejemplo, o un storyboard. ¿Queremos que la piña sea una piña de árbol o queremos que sea una piña de fruta? Porque al final si eso lo lees en un guión y la piña aparece escrito, no sabes en qué contexto está la piña. Pues decidir qué piña, decidir los FX los haremos directamente dentro del programa que estamos trabajando en 3D, los haremos fuera en composición, en fin, ir desgranando cada parte de lo que se esté viendo e ir tomando decisiones. Bueno, y eso, aquí tenía apuntado como que me parecía importante eso, como diferenciar que no solo un kickoff es cuando empieza un proyecto, sino que durante un proyecto también se pueden hacer diferentes kickoffs, ¿no? Como os he dicho antes, pues si de repente tiene mucha importancia en un proyecto de animación o de UFX, hay muchísimos planos que llevan crowd, pues de repente se podrá hacer un kickoff sobre crowd específicamente sobre todo para agilizar y que no haya 200 personas en una reunión enterándose de cosas que igual no les van a hacer falta y no tener que perder tiempo. Aquí
esto también es súper importante, aparte de lo que acabamos de hablar, pues también habrá que pensar cómo se hace y cuándo. Entonces, ya hemos decidido qué cosas se van a hacer, pues se deciden cómo y cuándo se hacen. Y, y nada, creo que aquí es cuando hay que tener eh, en la cabeza lo que he dicho al principio del planning y del presupuesto, ya que normalmente aquí es cuando empieza todo el mundo a querer proponer, y es normal que haya propuestas porque al final la gente que están en esta reunión pues son los especialistas en esto y habrá propuestas de, vale, esto lo podemos hacer mejor con este software, esto lo podemos hacer mejor de esta manera. Y entonces producción y dirección, que ya se lo habrán preparado y tendrán como eh, todo bien en la cabeza, decidirán si esas ideas son válidas o no son válidas o se pueden encajar en alguna parte o lo que sea. Y bueno, esto es como así es un kickoff. Y no sé, ahora os cuento lo que hay después del kickoff, que en realidad solo hay esta diapositiva, pero es la más importante, porque al final todo lo que hemos visto en el kickoff, si luego producción no lo coge, lo transforma y lo comunica, no ha servido de nada, porque una reunión de a lo mejor 2 horas, si no está sobre papel, si no hay un acta, no va a funcionar. Entonces, pues, bueno, creo que el momento de producción, es sobre todo el antes y el después de esta reunión, porque tendrán que encargarse de hacer una acción general sobre todo lo que ha pasado en esta reunión. Habrá que planificar todas las tareas, hacer que todo el equipo se entere de lo que está pasando y que todo el mundo haya entendido eh, qué ha pasado en esta reunión y a dónde se quiere llegar. Entonces, es mejor perder tiempo aquí, como explicar a todo el mundo todo y aquí perder como días o semanas incluso para que luego el proyecto o lo que hayamos visto pueda fluir mucho más fácilmente. Nada, ahora, esto es un pequeño resumen de los tips para el éxito en un kickoff. Eh, pues lo que hemos dicho antes, la preparación con anticipación, deberíamos de tener todo el material listo antes de empezar la reunión. Es súper importante y creo que si no lo hacemos perderemos tiempo y no es lo que queremos en producción. Fomentar un ambiente que sea abierto y que invite al equipo a participar y a expresar las dudas o sugerencias es súper importante también. Entonces, de hecho, este punto creo que también es clave, ya que hará que el equipo se sienta dentro del proyecto, se sienta motivado y también promueva la integración de los participantes como en el proyecto, ¿no? Y creo que en animación, que es una industria tan, no sé, que nos sale tan de dentro, que el equipo se sienta parte también de lo que hace, es muy importante también transmitirlo. Claridad, o sea, aquí en este tipo de reuniones no podemos estar pensando en lo que os he dicho antes o sea, hay que ser asertivos, lógicamente, pero que no podemos estar pensando esto le va a sentar bien a alguien mal, esta decisión no le va a gustar, no, hay que ser claros, hay que tomar decisiones que definan los procesos y las expectativas que harán que el futuro sea más fácil. Y bueno, y la anticipación de problemas que me parece también súper importante porque al final la gente que está trabajando en una producción, bueno, habrá juniors también, pero la gente que están como a cargo de los departamentos y dirigiendo, normalmente ya se han encontrado con muchos problemas, ¿no? Entonces, anticiparnos a estos problemas creo que haría que todo el proyecto hacia adelante nos resulte mucho más fácil. Entonces, esto también es importante. Y bueno, la comunicación efectiva al final al final del kickoff y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y reciba la información de una manera
clara y concisa hará que no se pierda mucho tiempo y durante todo el proyecto sea mucho más fácil todo. Aquí os dejo también un QR con mis cosillas para que las veáis y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy conciso, ¿no? Has dado las claves y muy bien resumidas. Creo que es eso, que lo has dejado bastante claro. Hay alguien que pregunta si es lo mismo un kickoff que un briefing o hay alguna diferencia. A ver, yo diría que es bastante diferente, que al fin, a ver, digamos que el briefing tiene la misión de explicar algo, ¿no? Como de definir algo, pero cuando aún no está en su Mm, fase de concepto, digamos, ¿no? Bueno, yo lo veo así un poco, ¿no? Yo cuando hago briefings, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el piloto, pues hacía un briefing sobre cómo quiero que sea el estilo de los efectos o cómo correcto. quiero que sean las texturas, ¿no? Pero Mm, cuando ya llegamos al kickoff, en el kickoff es, vale, tenemos este estilo de efectos, ¿cómo los vamos a hacer ya? ¿Cómo los vamos a producir? ¿No? mm. Briefing yo creo que es más como concepto y el kickoff ya se Conceptual. utiliza como Ujú. para hacerlo como para el arte final, ¿no? Como para Correcto. ya vamos a producir algo, pues Sí. le damos el pistoletazo de salida y lo vamos a hacer Correcto. así. Informas ya con la mente clara, Sí, con sabiendo los elementos que quieres, ¿no? Y sí, para transmitir esa información de la visión que tiene el director sobre una secuencia, un plano, sí, está sí, claro. sí. Guay. Digo, una cosa que estaba pensando ahora, María, que es interesante, igual depende también del tipo de kickoff que se vaya a hacer. Ujú. Está, que para ahorrar algo de tiempo, pues igual que se hayan revisado unos materiales antes de ir a la reunión, ¿no? Eso Claro, podría estar, igual depende sí, del tipo de kickoff, pero igual sí, hace pues que la gente venga igual con ciertas preguntas preparadas para que igual no sea tan densa luego esa reunión claro. y lleve más tiempo. Podía Sí, ser... yo creo mm, que sí, que eso es importante al final. Cuando mm, yo normalmente cuando si hago la orden del día, de lo que se va a hablar en este kickoff, mm, normalmente sí que intento adjuntar el exacto, vídeo de lo que sea para que la mm, gente lo vaya viendo. correcto, sí. Siempre he trabajado en series también, aunque no sea animación. Y siempre, incluso siendo episodios de 50 minutos, se hace kickoff. Pero también creo, a ver, esto ya es una opinión personal y creo que es lo que me he ido encontrando también en la industria. Yo llevo trabajando 8 años, creo, en producción y creo que al final el papel de producción de animación no está, o sea, se está empezando a definir ahora, ¿no? En plan, el departamento de producción se está empezando a definir como con gente formada que sepa cómo funciona de verdad un departamento de producción y no esté simplemente ahí para organizar de cualquier manera. Entonces, es verdad que yo creo que seguramente hay muchas productoras que todavía eso no lo tengan implementado bien o no sé, o sea, por ejemplo, lo que están preguntando aquí en el chat, que dicen que han trabajado, o sea, que hay como en proyectos pequeños que han estado y hay reuniones que son eso, pero no se llaman así. Pues imagino que es por eso, ¿no? También por la falta un poco de conocimientos a nivel teórico, porque, Mm, eh, mm, bueno, eso es una opinión personal, ¿eh? Creo que es lo que pienso que pasa en muchas empresas aquí. Pero sí, o sea, yo creo que Kiko, vamos, nosotros incluso cada vez que entra a lo mejor gente nueva, programamos un kickoff como para que sepan qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como, y contarles un poco de qué va el proyecto y todo eso. Siempre lo claro. hacemos. En proyectos grandes se nota mucho porque al final es verdad que en un proyecto grande no puedes perder tanto tiempo en reuniones porque si no, no te da tiempo a hacer el resto de cosas, pero se nota mucho cuando no se ha profundizado en ciertas cosas al principio, Mm. porque luego vienen los problemas y se identifican súper Es fácil. eso, más que la palabra igual reunión, es eso, el kick-off meeting en sí también es una vía de comunicación con el equipo y esas vías de comunicación se establecen al principio. Cuando ha dicho María que antes de empezar un proyecto hay que pensar cómo vamos a poner en marcha el proyecto, pues en cómo vamos a poner en marcha, una de las cosas son plantear en qué momento se hacen esas reuniones de kick-off meeting.
Y lo de las reuniones, la gente le tiene manía porque las reuniones están mal organizadas, la gente sale sin ningún objetivo, la gente se cansa, la gente llega tarde y es un rollo. Hay que aprender mucho de organizar una buena reunión donde se sale con una buena información. Bastante, que al final como depende tanto de la empresa, del tipo de proyecto, de quién lo esté gestionando. Yo creo que siempre es importante, pero es verdad que si este tipo de series ahora, que es como que quieren que sea todo mucho más rápido, mucho más económico, pues si quiere que sea más económico no se puede perder tiempo, bueno, muchas cosas. Entonces, pues sí, sí, supongo que es algo de lo que se prescinde más a menudo, que son ese tipo de reuniones. Y Yo lo creo que es de... un poco desconocimiento, ¿eh? Mm, En general también de lo sí, que dice María un poco. mm, Es desconocimiento. No habían propuesto tampoco hoy en una peli ningún kick-off meeting cuando el director, oye, que no, es que no hay tiempo. Ya han pensado en una planificación tan apretada que el director dice, si es que no tengo tiempo de meter kick-off meetings en ahí, o sea, son cosas que hay que pensar antes, ¿no? Para que el claro, director tenga su tiempo y el equipo para hablar y discutir sí. cosas.